Desde que Hollywood incorporó el sonido a las películas en los años 20, se ha generado un gran debate en torno al impacto en nuestro comportamiento con respecto a la violencia. Desde las películas de los años 30 a la velocidad con la que se transmiten contenidos violentos en los medios de comunicación. Se han realizado cientos de investigaciones en el Congreso para abordar el asunto de la violencia en los medios de comunicación y siempre se ha llegado al mismo punto. ¿Alguien está en desacuerdo con la conclusión de que la violencia en las películas transmite una conducta violenta que va en perjuicio de los menores? Existe un debate sobre si aquellos que están expuestos a la violencia emitida por los medios de comunicación son propensos a imitarla. Pero a lo largo de todo el debate hay una pregunta que prevalece. ¿Gira todo este asunto en torno a si imitamos todo lo que vemos? Y en caso de que así sea, ¿por qué la gran mayoría de los espectadores nunca han cometido un acto violento? Este documental se basa en el trabajo de un hombre que aborda esta cuestión desde un punto de vista más complicado. Como ciudadano lo consideraría una cuestión muy grave, porque una sociedad en la que la mayoría de la gente está acostumbrada a un alto grado de violencia, antes o después acabará siendo víctima de ella. El síndrome del mundo cruel. Primera parte. La violencia en los medios de comunicación y el cultivo del miedo. La exposición de George Gerbner comenzó pronto. En primer lugar, cuando era joven tuvo que dejar Hungría, su país de origen, y poner rumbo a Estados Unidos para escapar del fascismo. Más adelante, se enrolaría en el ejército de los Estados Unidos para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Allí le condecoraron con la Estrella de Bronce por la valentía demostrada como miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos al lanzarse en paracaídas en territorio enemigo en mitad de una de las batallas más sangrientas de aquella guerra. Con la experiencia de esta guerra a sus espaldas, Gerbner pasaría el resto de su vida intentando comprender la violencia, especialmente cómo ésta afectaba a nuestra conciencia y a nuestro comportamiento. Alcanzaría la fama y llegaría a ser conocido como uno de los expertos más importantes del mundo, tras ocupar durante 25 años el puesto de decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Pensilvania, y tras dirigir uno de los proyectos de investigación más importantes que se habían desarrollado hasta la fecha. Él mismo lo tituló Proyecto de Investigación de Indicadores Culturales. Desde que comenzó a finales de la década de los 60, ha seguido la pista de la violencia en los medios y ha medido su impacto con respecto a las percepciones y las actitudes mostradas por los espectadores. Y lo que Gerbner y sus colegas concluyeron fue que la exposición a la violencia parecía producir unos efectos más complicados que el hecho de provocar que la gente actúe de manera violenta. Se trataba de efectos que estaban asociados no solo a la cantidad de violencia, sino a la calidad de la misma, influyendo también las historias que se muestran y a su relación con el mundo y con los demás. En la actualidad, un buen puñado de agrupaciones globales controlan la narración de todas las historias del mundo. Ellos tienen fórmulas de marketing globales que son impuestas a la gente más creativa de Hollywood. Estoy en contacto con ellos. Dicen, no me hables de la censura de Washington. A mí me censuran cada día. Me dicen, mete más acción. Olvídate de las soluciones complicadas. Aplica esta fórmula porque funciona bien en el mercado global. Estas son fórmulas que no requieren traducción, que comunican la acción en cualquier idioma y en las que, por supuesto, el elemento principal es la violencia. Se trata de una oleada de imágenes violentas que no ha tenido precedentes en la historia y que a menudo inunda todos los hogares con una brutalidad excesiva y de una forma que hasta ahora el mundo no había podido contemplar.
Estamos hablando de una expansión, una producción en masa y de la introducción en cada hogar de una explosión incesante y persuasiva de violencia y brutalidad durante varios momentos del día. En la actualidad, los niños han visto 8.000 asesinatos en el momento en el que terminan la educación primaria y alrededor de 200.000 actos violentos cuando han alcanzado los 18. Desde las películas a los programas de televisión, pasando por los videojuegos o los programas infantiles de los nuevos canales de 24 horas, la agresión ya forma parte del día a día y es una costumbre, una fórmula y un ingrediente básico de la industria. Y de hecho, para Gebner es la naturaleza rutinaria de esta violencia la que la hace tan peligrosa y tan diferente con respecto al pasado. En la actualidad no podemos hablar de que esto sea una forma tradicional de narrar. Al principio había violencia en los escritos de Shakespeare o en los cuentos infantiles. Y entonces, si lo piensas bien, la violencia se convierte en un elemento legitimado. Es incluso necesario mostrar la tragedia, el dolor y el peligro que incluyen desenlaces violentos para los problemas humanos en las comunidades y en las sociedades. Pero la mayor parte de la violencia que vemos es la que yo llamo violencia feliz. El doctor Armondorien se encargará de analizar las heridas causadas por los guerreros y sus armas. Este tipo va a ver cómo se le desparraman las tripas. Tiene que ser una violencia muy entretenida. Esto significa que ellos tienen que hacer que sea emocionante, glamuroso, espectacular, y que todo eso desemboque en un final feliz. Everybody was kung fu fighting. That man was fast as light. Tiene que ir aderezado con humor. ¿Tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo...? ¿Qué ha pasado, tío? Le he pegado un tiro en la cara. El humor hace que la píldora sea más fácil de tragar. El humor es un excelente elemento comunicativo, porque la píldora es el poder. Indica quién puede salirse con la suya. Por tanto, desde el punto de vista de Gebner, lo más importante acerca de la violencia en los medios no es solo la cantidad, sino cómo se introduce para contar una historia. Y llegados a este punto, aquí es donde Gebner rompe con toda la tradición. Este es un documento firmado por 6 de las más importantes organizaciones de salud pública que dice que la violencia, en el punto al que hemos llegado actualmente, está provocando comportamientos cada vez más agresivos en algunos niños. La típica noción con respecto a los efectos de la televisión se puede ejemplificar mediante la noción de que cuando la gente pregunta sobre la violencia, ellos se preguntan, ¿provoca que haya más violencia? Hay algo más que los expertos con los que hablamos dicen sobre el incremento de la violencia y el crimen juvenil. Dicen que podría deberse a los mensajes que se les envían a los adolescentes. El efecto producido sería parecido al proceso de imitación que realizan los monos. El lunes pasado en Indianápolis, un niño de 4 años le dijo a un policía que había disparado a su hermano porque vio a alguien hacerlo en la televisión. Cuando ves violencia, la canalizas. Vas a cometer actos violentos. ¿Alguien está en desacuerdo con la conclusión de que la violencia en las películas transmite una conducta violenta que va en perjuicio de los menores? Esto es algo trivial. La contribución de la violencia en la televisión, en los actos de violencia que se cometen, es prácticamente insignificante. Nadie ha demostrado que es un elemento importante en comparación con la pobreza, con las subculturas en las que la violencia está muy presente y que son realmente las causas originales de la violencia. El punto de vista de que la violencia en los medios provoca un comportamiento violento tiene su origen en las primeras investigaciones que se desarrollaron a partir de los miedos a la violencia que contenían las primeras películas sonoras de Hollywood y lo que esta violencia provocaba en las mentes de los niños que acudían a los cines. De todas estas investigaciones, las más conocidas fueron los estudios de la Fundación Paine. Evidenciaban que el crimen y la violencia en las películas ejercía una influencia muy poderosa en los niños
sembrando las semillas de futuros trastornos nerviosos. Y aunque estos estudios abordaron cuestiones interesantes en las primeras etapas de la investigación, se dejaba a un lado el enfoque más importante al centrarse en las reacciones que experimentaban las audiencias expuestas a ciertos casos de violencia. Y quizá el ejemplo más influyente de este punto de vista, el hecho de que los mensajes ejercen un efecto en la audiencia, no se abordaría hasta unos años más tarde. La CBS y sus emisoras afiliadas presentan a Orson Welles. Hoy, el episodio basado en la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX, este mundo estaba siendo vigilado de cerca por mentes más inteligentes que las del hombre. En la noche de Halloween del 30 de octubre de 1938, Orson Welles presentó a todo el país uno de los clásicos de la ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, y se dedicó a asustar a sus oyentes con este cuento victoriano que habla de la historia de una invasión alienígena. Entonces vi que algo se movía entre las sombras. Era de color gris y se movía como una serpiente. Después percibí dos discos luminosos que parecían unos ojos. Después vi otro, luego otro y otro. Señoras y señores, esta es la escena más terrorífica que haya visto jamás. Era ficción, pero sonaba como un boletín de noticias de la época, e incluso llegaron informaciones de que se había expandido el pánico. La controversia reforzó los miedos que llevaban años construyéndose acerca del poder del que se valían los medios para ejercer un efecto directo en las audiencias y en su comportamiento. Me quedé muy sorprendido cuando me di cuenta de que una historia que era familiar para niños, gracias a las tiras cómicas y a las novelas e historias de aventuras posteriores, había ejercido un efecto tan inmediato y profundo sobre los oyentes. No importaba que este efecto pudiera acercarse al drama de la misma manera en que se informó en un principio, o que los reportajes de la prensa sensacionalista desviaran la atención del hecho de que la gran mayoría de la gente que escuchó la retransmisión de Orson Welles sabía que era ficción y no fue víctima del miedo. Se había desarrollado en el imaginario colectivo la idea de que los medios de comunicación eran capaces de ejercer una especie de influencia sobre la mente de un público pasivo. Este punto de vista, que los investigadores llamaron la teoría de la bala mágica, plantea que los mensajes de los medios de comunicación actúan en nosotros como si fueran disparos realizados por un arma, afectando a nuestras mentes. Esta visión, que muestra a la violencia como poderosa y a los espectadores como pasivos, ha seguido generando debates sobre esta cuestión. Pero para Gebner, estos argumentos de causa-efecto no eran correctos cuando empezó a investigar sobre la influencia de la violencia en los medios, y quedaban más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia. Eran viejas aproximaciones que estaban basadas en la noción de que la gente tenía un comportamiento pasivo que permitía que los medios influyeran en ellos. Algo parecido a los estímulos que se les aplicaban a los animales de laboratorio. Esta forma de operar podría haber facilitado las cosas a los expertos en ciencias sociales, permitiéndoles medir el efecto mediante el examen de nuestras mentes antes y después de la exposición a los mensajes de los medios de comunicación. Pero según el planteamiento de Gebner, la simple idea de buscar un antes y un después no tenía mucho sentido, por la simple razón de que con los medios de comunicación no existe un antes, ya que hemos nacido en un ambiente mediático. La pregunta es, ¿cómo se pueden medir los efectos de una fuerza que está presente desde el principio? Tal y como decía Marshall McLuhan, experto en medios de comunicación, estamos ante un mar de imágenes que se ha convertido en algo tan familiar para nosotros que somos incapaces de darnos cuenta, ya que estamos tan acostumbrados a ello como los peces al agua. Es como el pez que está en el agua. Un medio persuasivo, un ambiente persuasivo, siempre va más allá de la percepción. Nos hemos acostumbrado tanto a nuestro ambiente cultural
que somos como el pez que no sabe que está nadando en el agua porque nunca ha experimentado otra cosa. Esto nos lleva a la teoría del cultivo. El cultivo es un sistema estable de mensajes que modifica nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos, y también de la vida en sí misma, de la sociedad y del poder. Ahora la pregunta es, ¿cómo mides el cultivo? Se trata de un problema que tuvimos que afrontar y que resolvimos de la siguiente manera. Realizamos sondeos entre grandes grupos de entrevistados. Estos sondeos tenían una serie de preguntas sobre la vida, sobre la seguridad, sobre los valores y sobre el comportamiento, y no sobre la televisión o sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, algunas de las preguntas eran, ¿cuáles cree que son las oportunidades que tiene de verse en una situación violenta en una noche corriente? ¿1 entre 100? ¿1 entre 50? ¿Sería reacio a salir por la noche a dar un paseo por su barrio? ¿Sí o no? Y descubrimos que en casi todos los ejemplos los espectadores más asiduos mostraban una gran inseguridad. Nosotros atribuimos aquello a la falta de frecuencia con la que la violencia está presente en la televisión. El patrón de respuesta de los espectadores coincide en lo que nosotros denominamos televisión convencional. Por tanto, en el caso de los espectadores más asiduos, las diferencias habituales entre los diferentes grupos sociales comenzaron a surtir sus efectos. Los espectadores en todos los sentidos vivían en un mundo más violento. Los televidentes más asiduos son más propensos que los menos asiduos a percibir el mundo como un lugar más peligroso. Ellos interiorizan y absorben una sensación de peligro, de desconfianza, de maldad en el mundo. Es eso a lo que llamamos síndrome del mundo cruel. Tienes que mirar por encima de tu hombro. En ocasiones te puedes sentir incómodo si alguien camina cerca de ti. Sientes que estás siempre a la defensiva. Para hacernos una idea de a qué se refiere Gebner cuando habla del síndrome del mundo cruel, no basta con analizar por separado programas de televisión o videojuegos. Lo que importa es el contexto en su totalidad. Cómo un tipo de historia se funde con otra para crear una perspectiva y un sentido del mundo diferentes, con cada programa de noticias presentando una sucesión infinita de noticias aterradoras. La policía cree que este es el momento concreto en el que fue secuestrada. Dijo que durante 4 días fue encadenada, violada y torturada en su casa de Virginia. Una mujer de Nueva Jersey ha sido acusada de matar a su cuñado tras haber añadido anticongelante al zumo que estaba bebiendo. 6 personas han sido acusadas de organizar peleas en una escuela para discapacitados. Ha sido acusado de disparar a un hombre durante la fiesta de cumpleaños de un niño de 4 años. Y este sensacionalismo se da especialmente en las noticias locales, que es la fuente de información de 2/3 partes de los estadounidenses, estando un 61% de las historias dedicadas a crímenes, incendios, desastres y accidentes. Tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para protegerme a mí y a mi hijo. Es ley de vida. Lo que el análisis de la teoría del cultivo ha hecho es mostrar cómo estos tipos de ansiedades se relacionan explícitamente con la cultura mediática, descubriendo una correlación directa entre cuánto tiempo ve uno la televisión y el nivel de miedo que uno desarrolla a ser víctima de todo ello. Si lo miras desde el punto de vista de la teoría del cultivo, podrás ver la imagen de la victimización, del riesgo, del peligro, la concepción de que si hay mucha violencia en el mundo estoy en peligro. No significa que vaya a salir a la calle convertido en un atracador. Tendré miedo de salir a la calle por la noche, de ir a coger el metro. Intentaré cruzar la calle cuando vea a alguien que crea que puede ser peligroso. Estas son las consecuencias de la exposición a la violencia que se van desarrollando en comunidades grandes durante largos periodos de tiempo. El descubrimiento de que si ves mucha televisión vas a desarrollar un miedo mayor a la violencia que aquellos que la vean menos, puede ayudar a explicar por qué tanta gente tiende a pensar que los crímenes violentos son mucho peores de lo que en realidad son. Una concepción errónea que se ha expandido cuando las tasas de criminalidad comenzaron a caer. Esta es la realidad. El número de crímenes ha descendido ligeramente según las últimas cifras publicadas.
A nivel nacional, el asesinato ha descendido un 5%. Pero la percepción continúa dominando a la realidad, desencadenando un miedo que no coincide con las estadísticas, el miedo de que ya nadie está a salvo. Y cuando estás siempre a la defensiva, es difícil que el miedo se vaya, no importa cuál sea la realidad. Y este ejemplo de lo que llamamos síndrome del mundo cruel continúa dándose en la actualidad. De hecho, desde que las noticias del canal ABC informaron sobre la caída de las tasas de criminalidad, el Departamento de Justicia mostró que las tasas cayeron un 43% más, marcando el récord de los últimos 30 años. El FBI dice que la tasa de criminalidad ha descendido un 2% en 2008. Esa cifra incluye un descenso de asesinatos del 4%. Pero a pesar de esta caída, las encuestas muestran que los estadounidenses creen justo lo contrario. 3 de cada 4 estadounidenses afirma que la criminalidad es más alta ahora que hace un año. Las encuestas muestran que se ha alcanzado el nivel más alto desde los 90. El sondeo también muestra que el 51% de los estadounidenses afirma que hay más criminalidad que hace un año. Cuando vemos noticias como estas, ¿alguien considera que los estadounidenses parecen más decididos a protegerse? Hablando de efectos negativos, oíd esto. Soy instructor de armas en Nassau County, Florida. La semana pasada tuvimos 18 alumnos para la obtención de licencias de armas de fuego. El número de personas que obtuvo estas licencias es asombroso. Todos demostraron tener miedo de ser atacados. Cada vez que salgo voy armado hasta los dientes, porque uno de los vecinos es la 4ª persona que ha matado a más gente de Estados Unidos. Imagínate escuchar a Mozart llevando una Magnum 357. Una situación complicada. Sí. Muy bien, Jack, gracias. Se está produciendo un boom comercial en las armerías de todo el país. Un hombre entró en un supermercado y dijo, véndeme toda la munición que tengas. Pistolas, escopetas, incluso la munición se está agotando. Probablemente no haya una mejor ilustración de a lo que Gebner se refiere con el síndrome del mundo cruel que el hecho de que las ventas de armas se hayan disparado durante el mismo periodo de tiempo en el que la tasa de criminalidad descendió bruscamente. La mayor parte de esta subida ocurrió durante los últimos 3 años, a pesar del descenso que se registró en la tasa de criminalidad. El crimen puede descender, pero el miedo parece no hacerlo. Siempre he estado a favor del control de las armas, pero he cambiado de idea. Quizá debería comprarme una. Podemos caer en el caos. Bueno, es una buena razón para poder protegerse. Tienes a gente que está deprimida, triste. Ya sabes, al llevar un arma te sientes cómodo. Sientes que eres más poderoso. Te estás protegiendo a ti mismo de que los estadounidenses se vuelvan locos, de que haya disturbios, saqueos y comiencen a herirse entre ellos. He pasado por el efecto 2000 y vi el 11S. Nunca he visto a la gente tan asustada. Desde que Hollywood incorporó el sonido a las películas en los años 20, se ha generado un gran debate en torno al impacto en nuestro comportamiento con respecto a la violencia. Desde las películas de los años 30 a la velocidad con la que se transmiten contenidos violentos en los medios de comunicación. Se han realizado cientos de investigaciones en el Congreso para abordar el asunto de la violencia en los medios de comunicación y siempre se ha llegado al mismo punto. ¿Alguien está en desacuerdo con la conclusión de que la violencia en las películas transmite una conducta violenta que va en perjuicio de los menores? Existe un debate sobre si aquellos que están expuestos a la violencia emitida por los medios de comunicación son propensos a imitarla. Pero a lo largo de todo el debate hay una pregunta que prevalece. ¿Gira todo este asunto en torno a si imitamos todo lo que vemos? Y en caso de que así sea, ¿por qué la gran mayoría de los espectadores nunca han cometido un acto violento? Este documental se basa en el trabajo de un hombre que aborda esta cuestión desde un punto de vista más complicado. Como ciudadano lo consideraría una cuestión muy grave, porque una sociedad en la que la mayoría de la gente está acostumbrada a un alto grado de violencia, antes o después acabará siendo víctima de ella. El síndrome del mundo cruel. Segunda parte. Anteriormente...
Se trata de una oleada de imágenes violentas que no ha tenido precedentes en la historia y que a menudo inunda todos los hogares con una brutalidad extrema y de una forma que hasta ahora el mundo no había contemplado. En la actualidad, los niños han visto 8.000 asesinatos en el momento en el que terminan la educación primaria y alrededor de 200.000 actos violentos cuando han alcanzado los 18 años. Desde las películas a los programas de televisión, los videojuegos o los programas infantiles de los canales de 24 horas, la agresión ya forma parte del día a día y es una costumbre y un ingrediente básico de la industria. Pero la mayor parte de la violencia que vemos es la que yo llamo violencia feliz. El doctor Armond Dorian se encargará de analizar las heridas causadas por los guerreros y sus armas. Este tipo va a ver cómo se le desparraman las tripas. Tiene que ser una violencia muy entretenida. Esto significa que ellos tienen que hacer que sea emocionante, glamuroso, espectacular y que todo eso desemboque en un final feliz. Pero llegados a este punto es cuando el gobierno rompe con toda la tradición. Este es un documento firmado por 6 de las más importantes organizaciones de salud pública, que dice que la violencia como entretenimiento está provocando comportamientos cada vez más agresivos en algunos niños. ¿Alguien está en desacuerdo con que la violencia en las películas transmite una conducta violenta que va en perjuicio de los menores? La pregunta es, ¿cómo mides el cultivo? Se trata de un problema que tuvimos que afrontar y resolver de la siguiente manera. Y lo que esta violencia provocaba en las mentes de los niños que acudían a los cines. De todas estas investigaciones, las más conocidas fueron los estudios de la Fundación Pain, que evidenciaban que el crimen y la violencia en las películas ejercía una influencia muy poderosa y duradera en los niños, sembrando las semillas de futuros trastornos nerviosos. Es a lo que llamamos el síndrome del mundo cruel. La pregunta es ¿por qué? Los estudios muestran de manera contundente que más de 2/3 de las personas que creen que el crimen es un problema a nivel personal dicen que se informan a través de la televisión. Este es el gran hallazgo de los análisis del cultivo, el establecimiento de una clara correlación entre la cantidad de información que consumimos y el grado de miedo que tenemos con respecto al mundo, un fenómeno que se ve con más claridad cuando analizamos la visión que tenemos con respecto a los demás, sobre todo con los que son diferentes de nosotros. La mayoría de nosotros vivimos la vida de manera aislada y no nos relacionamos con la gente de otros grupos sociales o de origen étnico diferente. La mayoría de lo que sabemos de las otras razas lo sabemos por la televisión y a través de esta obtenemos un tipo de información bastante peculiar. Por ejemplo, mientras que los latinos son el grupo demográfico que ha experimentado un desarrollo más rápido en Estados Unidos, representando ahora a un 15% de la población, a la hora de la verdad solo representan a un 6% de todos los personajes televisivos y del cine dramático. Y cuando son representados, casi siempre lo hacen para dar vida a un personaje que vive en un mundo violento. Los hispanoamericanos son probablemente el grupo social más violento de la televisión estadounidense. ¿Puede quedarse quieto, por favor? A los latinos a menudo se les representa haciendo daño a otros o consiguiendo su justicia y su violencia blanca. Y en lo que conocemos como el mundo real no corren una suerte mejor. La guerra en la frontera de México es muy real. Este es el tipo de violencia a la que los agentes se enfrentan cada día en el intento de proteger a nuestro país de actividades ilegales. Dadas las escasas oportunidades de las que disponen los latinos para equilibrar su imagen en el mundo del cine, a los latinos se les menciona una y otra vez en las noticias, siempre relacionados con el mismo tema.
Es muy sencillo. La inmigración ilegal, la inmigración ilegal, la inmigración ilegal, la inmigración ilegal. Entre 12 y 20 millones de inmigrantes de este país. Inmigrante ilegal. Mientras a los latinos se les menciona en tan solo un 2% de los programas de noticias de la televisión, hemos constatado que programas como el de Lou Dobbs, de la CNN, se han centrado en la inmigración ilegal en más de un 70% de sus episodios. Millones de inmigrantes ilegales en el país, entre los que se incluyen muchos asesinos y violadores. La policía disparó a 3 camiones que llevaban inmigrantes ilegales que intentaban pasar la frontera. Y tal y como podríamos esperar, estas representaciones desiguales tienden a provocar un efecto deshumanizador. Entonces, ¿cómo podemos explicar que más de 3/4 partes de los ciudadanos afirmen que sienten que cuantos más inmigrantes haya, más altas serán las tasas de criminalidad? Parece que sucede lo contrario. Las tasas de criminalidad están en sus puntos más bajos en los últimos 10 años en las ciudades fronterizas y en las más grandes, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, San Diego y El Paso, donde la población inmigrante está registrando sus máximos históricos. No podemos detener todos los asesinatos, violaciones y muertes en la carretera, pero nuestros agentes deberían hacer lo posible para evitar aquellos que son cometidos por personas que no tienen derecho a estar aquí. Por tanto, los miembros más crueles de los grupos minoritarios tendrán la posibilidad de cubrir el hueco de todos los demás, creando una percepción distorsionada que provoque que los espectadores se sientan atacados y reforzando una mentalidad de acoso que se alimente y que al mismo tiempo alimente a los demás de ira y de rabia. Él no tiene derecho a estar en este país. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que era un borracho. Sí que tiene que ver. Él debería haber sido deportado y no lo fue. Un mundo que es cruel crea a gente cruel, desarrollando ira y miedo irracional entre aquellos cuyos conocimientos de los latinos proviene de los medios de comunicación, independientemente de si son ciudadanos americanos o inmigrantes legales o ilegales. Esto no es divertido. Se trata de nuestro país y de nuestra soberanía. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con perder a nuestro país. Y no queremos que eso ocurra. Vosotros lo estáis destruyendo. ¿De dónde eres, chico? Soy de Jalisco, México. Vuélvete a México, cobarde. ¿Soy yo el cobarde? ¿Cómo es que soy el cobarde? Estoy aquí por cuenta propia. ¿Estoy rodeado y soy un cobarde? ¿Qué ocurriría si nosotros fuéramos con los de tu grupo? Tú eres el cobarde. Vienes aquí a vivir a cuenta de este país. ¿Por qué no te marchas y arreglas tu propio país? No tienes valor, ¿verdad? ¡Lárgate a México! Pero la cosa no acaba ahí. El mismo patrón de denigración y de violencia también sale a relucir entre, quizá, nuestra casta de villanos más popular, la que forman los árabes y los musulmanes. Durante el siglo pasado, aproximadamente el 90% de las representaciones de árabes en Hollywood han sido negativas. Se les presenta de manera desproporcionada como terroristas, sin que les vaya mucho mejor en el escenario de la política. Temo que en el siglo que viene pueda haber más musulmanes en los Estados Unidos si no adoptamos políticas de inmigración estrictas. A los musulmanes se les vincula con la violencia y el terror. Llamando a los musulmanes a que ataquen las embajadas estadounidenses y las de sus aliados. El FBI está investigando a una red de terroristas musulmanes en el área de Washington. El llamamiento se ha realizado para que los musulmanes ataquen a Estados Unidos y a los judíos. Poniendo en marcha un ciclo de miedo que brota desde los programas de noticias, repitiéndose una y otra vez en los programas de televisión y en las películas, que cada vez desencadenan reacciones más violentas. Incluyendo la creciente popularidad de la tortura como una parte del entretenimiento nocturno. ¿Dónde está? No lo sé.
Una reacción violenta y negativa que también parece haberse extrapolado al mundo real. El 48% de los estadounidenses cree que torturar a presuntos terroristas a veces está justificado. El 39% de los estadounidenses cree que los musulmanes que viven en Estados Unidos no son leales a la nación. Más de un tercio de los estadounidenses creen que los musulmanes que viven en Estados Unidos están a favor de Al-Qaeda. Casi un cuarto de los estadounidenses afirma que no les gustaría que un musulmán fuera su vecino. Nacido en Estados Unidos, criado en Estados Unidos, el terrorista musulmán extremista. Expandiendo el extremismo antiestadounidense y la violencia extremista. Exceptuando a Timothy McVeigh, todos los terroristas han sido musulmanes. Hay una teología que alimenta al terrorismo. No voy a reivindicar al Corán. No soy ningún experto, es lo que me dicen. Alá fue un espíritu del demonio. Incluso Mahoma lo pensaba. Extremismo islámico. El extremismo islámico. El terrorista islámico. Fin de la historia. Conforme la atención a las noticias de la televisión aumenta, el número de personas que apoya las restricciones a los musulmanes estadounidenses aumenta en casi un 50%. La cuestión aquí es que este tipo de miedo parece que no está tan basado en la relación que tenemos con esas personas, sino en nuestra relación con los medios de comunicación, una relación que se vuelve complicada aún con los afroamericanos. Con los afroamericanos la situación es diferente. Se trata de un grupo que ha conseguido reconocimiento gracias a la televisión, en el sentido de que han conseguido enganchar a la gente a través de la televisión. Los afroamericanos representan el 14% de todos los que aparecen en televisión, que es una cifra muy cercana a la población real, pero su representación es muy peculiar. Esta bacteria es única. Tiene la habilidad de que puede ser ingerida por las células sanas del sistema inmune, los fagocitos. Curiosamente, ellos son los más sanos, los más ricos, los que tienen más éxito. Son los de clase media en general, dando la impresión de que no tienen ningún problema y que tienen mucho éxito. Es como si dijeras, ya ves que el problema no existe, ya no existe el problema racial. El cambio llega cuando los afroamericanos aparecen en las noticias. Esta noche, 2 hombres han sido enviados a prisión por violar a una mujer. Tiene un amplio historial de arrestos violentos. Disparó más de 12 veces mientras intentaba escapar de las autoridades. La policía está tras la pista del presunto sospechoso. Sanders fue uno de los 4 hombres arrestados por atacar a una mujer. Al animal se le tuvo que practicar cirugía después de que dijeran que un sospechoso lo acuchilló. Un hombre afroamericano es 2 veces más propenso a que le vinculen con el crimen, las drogas y la violencia. Esa es la realidad. Los telespectadores que ven con mayor frecuencia las noticias son más propensos a percibir a los de raza negra como violentos de forma generalizada. En realidad, los blancos son 4,7 veces más propensos a ser víctimas de otra persona blanca antes que de una persona negra. Con la gran mayoría de la experiencia afroamericana fuera de la onda, el resultado es que los criminales negros se convierten en el rostro de temas urbanos como la pobreza y la desigualdad, creando a lo largo del proceso un ambiente tácito de miedo y resentimiento que provoca que sea imposible solucionar los problemas de los barrios marginados, entre los que se incluye el crimen, mediante medidas que no sean el castigo y la vigilancia policial. Si, por un lado, existe esta imagen destacada de que los afroamericanos pueden dar la impresión a algunos de que hemos llegado a derrotar a los asuntos de desigualdad, entonces cuando los negros salgan del círculo será algo ingrato y por tanto merecerán un castigo más severo. Por tanto, si hablamos de los negros y los latinos como criminales violentos o de los árabes y los musulmanes como extremistas y terroristas, lo que más le preocupaba a Gepner era cómo esa visión basada en el miedo irracional hacia los demás podía hacer a la gente, y cito sus palabras, más dependientes, llegando al punto de dar la bienvenida a la represión si eso les permite aliviar sus inseguridades. Tenemos que proteger a nuestra gente de los asesinos que alberga nuestra sociedad. La única cosa que podemos hacer es coger a estas personas y meterlas en la cárcel. La consecuencia política es que si aumentas el nivel de la inseguridad de la gente en una población grande, probablemente pedirán más protección.
Los candidatos compiten entre ellos como si abogaran por las sentencias más duras. Los demócratas y los republicanos tienen que tomar la precaución de no entrar en una guerra con respecto al crimen. Si comete 2 fallos se le echa y 1. Si tienes una población grande que es insegura y que está esperando que se anuncie algún tipo de protección, probablemente van a aceptar las soluciones políticas a los problemas de la sociedad, como la pobreza, la cultura urbana de la violencia, no para arrancar de raíz las causas del problema, sino para dar soluciones que suponen una mayor represión, más policía. Pon las manos en donde yo las vea. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Más cárceles. Hoy se ha publicado una nueva cifra impactante que se merece nuestra atención pormenorizada. 1 de cada 100 estadounidenses se encuentra ahora mismo entre rejas, encerrado en una prisión o en una cárcel. Sentencias más largas y más severas, más ejecuciones, un barbarismo medieval que ningún otro país civilizado en el mundo se plantearía nunca. No está tan lejos como crees. Con el tiempo y gracias a la tecnología, los científicos dicen que en el futuro se podrían construir prisiones espaciales. Se trata de una de las ideas que se están discutiendo por los expertos en criminología de Estados Unidos que están planeando el futuro. Las ideas son muy variadas, desde módulos de prisiones bajo el agua hasta la congelación de los prisioneros durante lo que duren sus sentencias. Y en términos de cirugía, la implantación de electrodos podría incluso dejarles en shock hasta que vuelvan a donde deberían estar. Los mensajes se podrían insertar en el subconsciente de manera constante. Haz lo correcto. Sé un buen ciudadano, no desobedezcas la ley. Y si las prisiones espaciales te gustan, oye esto. Si tenemos a uno de 20 años que ha cometido un crimen, ¿por qué no añadirle 25 y que de repente tenga 45? Lo dejamos libre y no nos preocupamos de nada. Pero no se trata de meter en prisión a más gente. Nos estamos aprisionando a nosotros mismos, huyendo a los suburbios. Vídeo promocional, ciudad de Hot Springs, Arkansas. Bienvenidos a mi comunidad de la ciudad de Hot Springs, Arkansas. Tenemos la libertad y el espacio para hacer las cosas con las que más disfrutamos. El síndrome del mundo cruel contribuye a alimentar una sensación no solo de venganza y represión, sino de pánico. Hola. Soy Chris de seguridad. ¿Se encuentra bien? Han intentado colarse en casa, se han asustado y se han ido. ¿Estás sola? Sí, mis padres se acaban de ir. Estamos ante otro elemento del síndrome del mundo cruel. Un tipo de inseguridad que nos hace que sea muy difícil dirigir nuestros problemas hacia otras vías, que no sean el miedo. Necesito ayuda. ¿La situación es mala? El tráfico está fuera de la gráfica. Están marcando más objetivos. Aíslalo. Prevén riesgos. Lo tenemos. Completado. La otra cara de la inseguridad personal es la multiplicación de la demanda de seguridad nacional. En un mundo cada vez más peligroso, incluso después del primer ataque terrorista a Estados Unidos, los liberales del Congreso votaron para poner freno a las operaciones de inteligencia. Y la debilidad atrae a aquellos que están esperando su turno para hacerle daño a Estados Unidos. El miedo es ahora una excusa para los políticos. Y si se utiliza para justificar el ir a una guerra... No hay ninguna duda de que Saddam Hussein tiene Armas de destrucción masiva. Botulinum, VX, sarín, agente nervioso, terrorismo, Ciberataques. programa nuclear. armas biológicas. O prepararse para amenazas nuevas de manera constante. Este es el epicentro del extremismo violento practicado por Al-Qaeda. Esto no es un peligro sin importancia. No es una amenaza hipotética. La cuestión de todo esto, cuando miramos al escenario político, es si estas imágenes de un mundo cruel que gira de manera descontrolada, amenazándonos a todos en cada giro, han contribuido a crear una sensación de miedo que sea capaz de soterrar nuestra habilidad de pensar con claridad, más allá de una preocupación razonable por la seguridad y de la necesidad de defendernos. Lo más importante para Gebner era que la imaginería que llenaba las retransmisiones de televisión, las noticias,
pudiera crear en los espectadores una sensación de miedo y desconfianza, con implicaciones que fueran más allá del entretenimiento mediático, rumbo a las profundidades de cómo percibimos el mundo real y nuestro lugar en él. Desde las películas de Hollywood a los dramas, pasando por los programas para niños y los videojuegos, yendo a los programas de realidad y al corazón de la cultura de las noticias que vemos, lo que preocupaba más a Gebner sobre la violencia en los medios no era tanto su apreciable cantidad, ni tampoco por qué la violencia en los medios provocaba violencia en el mundo real. Le preocupaba más saber cómo funcionaba todo este entramado para formar una cultura en sí misma. Una cultura basada en la crueldad, que ha normalizado y ha dejado la visión distorsionada de un mundo irracional y peligroso que nos vuelve menos sensibles, nos convierte en menos compasivos, incluso cuando nos hace sentir más vulnerables. Y que gastar tiempo viviendo en este mundo de la televisión provoca en los espectadores más asiduos una sensación de ansiedad, ira y miedo en completa desproporción con la realidad. Al final de todo, el trabajo de George Gebner nos obliga a confrontar el significado de este mundo mediatizado y nos hace preguntarnos, ¿por qué hemos permitido que tanto el poder cultural y las influencias caigan en las manos de una serie de intereses comerciales? De hecho, la narración de las historias y el desarrollo de una percepción sobre quiénes somos y sobre cómo es el mundo han sido siempre el principal moldeador del comportamiento humano. El nuevo objetivo, entonces, es intentar diseñar un sistema mediático, un sistema basado en la cultura, que nos dirija a una cuestión de cómo podemos crear un entorno para nuestros hijos, que esté formado por historias y por todas las influencias sociales en las que ellos crezcan. Sería más justo, más equilibrado, más limpio y mucho menos dañino que el mundo en el que vivimos en la actualidad. Al animal se le tuvo que practicar cirugía después de que dijeran que un sospechoso lo acuchilló. Un hombre afroamericano es 2 veces más propenso a que le vinculen con el crimen, las drogas y la violencia. Esa es la realidad. Los telespectadores que ven con mayor frecuencia las noticias son más propensos a percibir a los de raza negra como violentos de forma generalizada. En realidad, los blancos son 4,7 veces más propensos a ser víctimas de otra persona blanca antes que de una persona negra. Con la gran mayoría de la experiencia afroamericana fuera de la onda, el resultado es que los criminales negros se convierten en el rostro de temas urbanos como la pobreza y la desigualdad, creando a lo largo del proceso un ambiente tácito de miedo y resentimiento que provoca que sea imposible solucionar los problemas de los barrios marginados, entre los que se incluye el crimen, mediante medidas que no sean el castigo y la vigilancia policial. Si, por un lado, existe esta imagen destacada de que los afroamericanos pueden dar la impresión a algunos de que hemos llegado a derrotar a los asuntos de desigualdad, entonces cuando los negros salgan del círculo será algo ingrato y por tanto merecerán un castigo más severo. Por tanto, si hablamos de los negros y los latinos como criminales violentos o de los árabes y los musulmanes como extremistas y terroristas, lo que más le preocupaba a Gebner era cómo esa visión basada en el miedo irracional hacia los demás podía hacer a la gente, y cito sus palabras, más dependientes, llegando al punto de dar la bienvenida a la represión si eso les permite aliviar sus inseguridades. Tenemos que proteger a nuestra gente de los asesinos que alberga nuestra sociedad. La única cosa que podemos hacer es coger a estas personas y meterlas en la cárcel. La consecuencia política es que si aumentas el nivel de la inseguridad de la gente en una población grande, probablemente pedirán más protección.
Los candidatos compiten entre ellos como si abogaran por las sentencias más duras. Los demócratas y los republicanos tienen que tomar la precaución de no entrar en una guerra con respecto al crimen. Si comete 2 fallos se le echa y 1. Si tienes una población grande que es insegura y que está esperando que se anuncie algún tipo de protección, probablemente van a aceptar las soluciones políticas a los problemas de la sociedad, como la pobreza, la cultura urbana de la violencia, no para arrancar de raíz las causas del problema, sino para dar soluciones que suponen una mayor represión, más policía. Pon las manos en donde yo las vea. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Más cárceles. Hoy se ha publicado una nueva cifra impactante que se merece nuestra atención pormenorizada. 1 de cada 100 estadounidenses Aceptar las soluciones políticas a los problemas de la sociedad, como la pobreza, la cultura urbana de la violencia, no para arrancar de raíz las causas del problema, sino para dar soluciones que suponen una mayor represión, más policía. Pon las manos en donde yo las vea. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Más cárceles. Hoy se ha publicado una nueva cifra impactante que se merece nuestra atención pormenorizada. 1 de cada 100 estadounidenses se encuentra ahora mismo entre rejas, encerrado en una prisión o en una cárcel. Sentencias más largas y más severas, más ejecuciones, un barbarismo medieval que ningún otro país civilizado en el mundo se plantearía nunca. No está tan lejos como crees. Con el tiempo y gracias a la tecnología, los científicos dicen que en el futuro se podrían construir prisiones espaciales. Se trata de una de las ideas que se están discutiendo por los expertos en criminología de Estados Unidos que están planeando el futuro. Las ideas son muy variadas, desde módulos de prisiones bajo el agua hasta la congelación de los prisioneros durante lo que duren sus sentencias. Y en términos de cirugía, la implantación de electrodos podría incluso dejarles en shock hasta que vuelvan a donde deberían estar. Los mensajes se podrían insertar en el subconsciente de manera constante. Haz lo correcto. Sé un buen ciudadano, no desobedezcas la ley. Y si las prisiones espaciales te gustan, oye esto. Si tenemos a uno de 20 años que ha cometido un crimen, ¿por qué no añadirle 25 y que de repente tenga 45? Lo dejamos libre y no nos preocupamos de nada. Pero no se trata de meter en prisión a más gente. Nos estamos aprisionando a nosotros mismos, huyendo a los suburbios. Vídeo promocional, ciudad de Hot Springs, Arkansas. Bienvenidos a mi comunidad de la ciudad de Hot Springs, Arkansas. Tenemos la libertad y el espacio para hacer las cosas con las que más disfrutamos. El síndrome del mundo cruel contribuye a alimentar una sensación no solo de venganza y represión, sino de pánico. Hola. Soy Chris de seguridad. ¿Se encuentra bien? Han intentado colarse en casa, se han asustado y se han ido. ¿Estás sola? Sí, mis padres se acaban de ir. Estamos ante otro elemento del síndrome del mundo cruel. Un tipo de inseguridad que nos hace que sea muy difícil dirigir nuestros problemas hacia otras vías, que no sean el miedo. Necesito ayuda. ¿La situación es mala? El tráfico está fuera de la gráfica. Están marcando más objetivos. Aíslalo. Prevén riesgos. Lo tenemos. Completado. La otra cara de la inseguridad personal. Está del presunto sospechoso. Sanders fue uno de los 4 hombres arrestados por atacar a una mujer. Al animal se le tuvo que practicar cirugía después de que dijeran que un sospechoso lo acuchilló. Un hombre afroamericano es 2 veces más propenso a que le vinculen con el crimen, las drogas y la violencia. Esa es la realidad. Los telespectadores que ven con mayor frecuencia las noticias son más propensos a percibir a los de raza negra como violentos de forma generalizada. En realidad, los blancos son 4,7 veces más propensos a ser víctimas de otra persona blanca antes que de una persona negra. Con la gran mayoría de la experiencia afroamericana fuera de la onda, el resultado es que los criminales negros se convierten en el rostro de temas urbanos como la pobreza y la desigualdad,
creando a lo largo del proceso un ambiente tácito de miedo y resentimiento que provoca que sea imposible solucionar los problemas de los barrios marginados, entre los que se incluye el crimen, mediante medidas que no sean el castigo y la vigilancia policial. Si, por un lado, existe esta imagen destacada de que los afroamericanos pueden dar la impresión a algunos de que hemos llegado a derrotar a los asuntos de desigualdad, entonces cuando los negros salgan del círculo será algo ingrato y por tanto merecerán un castigo más severo. Por tanto, si hablamos de los negros y los latinos como criminales violentos o de los árabes y los musulmanes como extremistas y terroristas, lo que más le preocupaba a Gepner era cómo esa visión basada en el miedo irracional hacia los demás podía hacer a la gente, y cito sus palabras, más dependientes, llegando al punto de dar la bienvenida a la represión si eso les permite aliviar sus inseguridades. Tenemos que proteger a nuestra gente de los asesinos que alberga nuestra sociedad. La única cosa que podemos hacer es coger a estas personas y meterlas en la cárcel. La consecuencia política es que si aumentas el nivel de la inseguridad de la gente en una población grande, probablemente pedirán más protección. Los candidatos compiten entre ellos como si abogaran por las sentencias más duras. Los demócratas y los republicanos tienen que tomar la precaución de no entrar en una guerra con respecto al crimen. Si comete 2 fallos se le echa y 1. Si tienes una población grande que es insegura y que está esperando que se anuncie algún tipo de protección, probablemente van a aceptar las soluciones políticas a los problemas de la sociedad, como la pobreza, la cultura urbana de la violencia, no para arrancar de raíz las causas del problema, sino para dar soluciones que suponen una mayor represión, más policía. Pon las manos en donde yo las vea. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Más cárceles. Hoy se ha publicado una nueva cifra. Es muy sencillo. La inmigración ilegal, la inmigración ilegal, la inmigración ilegal, la inmigración ilegal. Entre 12 y 20 millones de inmigrantes de este país. Inmigrante ilegal. Mientras a los latinos se les menciona en tan solo un 2% de los programas de noticias de la televisión, hemos constatado que programas como el de Lou Dobbs, de la CNN, se han centrado en la inmigración ilegal en más de un 70% de sus episodios. Millones de inmigrantes ilegales en el país, entre los que se incluyen muchos asesinos y violadores. La policía disparó a 3 camiones que llevaban inmigrantes ilegales que intentaban pasar la frontera. Y tal y como podríamos esperar, estas representaciones desiguales tienden a provocar un efecto deshumanizador. Entonces, ¿cómo podemos explicar que más de 3/4 partes de los ciudadanos afirmen que sienten que cuantos más inmigrantes haya, más altas serán las tasas de criminalidad? Parece que sucede lo contrario. Las tasas de criminalidad están en sus puntos más bajos en los últimos 10 años en las ciudades fronterizas y en las más grandes, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, San Diego y El Paso, donde la población inmigrante está registrando sus máximos históricos. No podemos detener todos los asesinatos, violaciones y muertes en la carretera, pero nuestros agentes deberían hacer lo posible para evitar aquellos que son cometidos por personas que no tienen derecho a estar aquí. Por tanto, los miembros más crueles de los grupos minoritarios tendrán la posibilidad de cubrir el hueco de todos los demás, creando una percepción distorsionada que provoque que los espectadores se sientan atacados y reforzando una mentalidad de acoso que se alimente y que al mismo tiempo alimente a los demás de ira y de rabia. Él no tiene derecho a estar en este país. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que era un borracho. Sí que tiene que ver. Él debería haber sido deportado y no lo fue. Un mundo que es cruel crea a gente cruel, desarrollando ira y miedo irracional entre aquellos cuyos conocimientos de los latinos proviene de los medios de comunicación, independientemente de si son ciudadanos americanos o inmigrantes legales o ilegales. Esto no es divertido. Se trata de nuestro país y de nuestra soberanía. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con perder a nuestro país. Y no queremos que eso ocurra. Vosotros lo estáis destruyendo. ¿De dónde eres, chico? Soy de Jalisco, México. Vuélvete a México, cobarde. ¿Soy yo el cobarde? ¿Cómo es que soy el cobarde? Estoy aquí por cuenta propia. ¿Estoy rodeado y soy un cobarde? ¿Qué ocurriría si nosotros fuéramos con los de tu grupo? Tú eres el cobarde. Vienes aquí a vivir a cuenta de este país.
¿Por qué no te marchas y arreglas tu propio país? No tienes valor, ¿verdad? ¡Lárgate a México! Pero sonaba como un boletín de noticias de la época, e incluso llegaron informaciones de que se había expandido el pánico. La controversia reforzó los miedos que llevaban años construyéndose acerca del poder del que se valían los medios para ejercer un efecto directo en las audiencias y en su comportamiento. Me quedé muy sorprendido cuando me di cuenta de que una historia que era familiar para niños, gracias a las tiras cómicas y a las novelas e historias de aventuras posteriores, había ejercido un efecto tan inmediato y profundo sobre los oyentes. No importaba que este efecto pudiera acercarse al drama de la misma manera en que se informó en un principio, o que los reportajes de la prensa sensacionalista desviaran la atención del hecho de que la gran mayoría de la gente que escuchó la retransmisión de Orson Welles sabía que era ficción y no fue víctima del miedo. Se había desarrollado en el imaginario colectivo la idea de que los medios de comunicación eran capaces de ejercer una especie de influencia sobre la mente de un público pasivo. Este punto de vista, que los investigadores llamaron la teoría de la bala mágica, plantea que los mensajes de los medios de comunicación actúan en nosotros como si fueran disparos realizados por un arma, afectando a nuestras mentes. Esta visión, que muestra a la violencia como poderosa y a los espectadores como pasivos, ha seguido generando debates sobre esta cuestión. Pero para Gebner, estos argumentos de causa-efecto no eran correctos cuando empezó a investigar sobre la influencia de la violencia en los medios, y quedaban más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia. Eran viejas aproximaciones que estaban basadas en la noción de que la gente tenía un comportamiento pasivo que permitía que los medios influyeran en ellos. Algo parecido a los estímulos que se les aplicaban a los animales de laboratorio. Esta forma de operar podría haber facilitado las cosas a los expertos en ciencias sociales, permitiéndoles medir el efecto mediante el examen de nuestras mentes antes y después de la exposición a los mensajes de los medios de comunicación. Pero según el planteamiento de Gebner, la simple idea de buscar un antes y un después no tenía mucho sentido, por la simple razón de que con los medios de comunicación no existe un antes, ya que hemos nacido en un ambiente mediático. La pregunta es, ¿cómo se pueden medir los efectos de una fuerza que está presente desde el principio? Tal y como decía Marshall McLuhan, experto en medios de comunicación, estamos ante un mar de imágenes que se ha convertido en algo tan familiar para nosotros que somos incapaces de darnos cuenta, ya que estamos tan acostumbrados a ello como los peces al agua. Vemos de las otras razas, lo sabemos por la televisión, y a través de esta obtenemos un tipo de información bastante peculiar. Por ejemplo, mientras que los latinos son el grupo demográfico que ha experimentado un desarrollo más rápido en Estados Unidos, representando ahora a un 15% de la población, a la hora de la verdad solo representan a un 6% de todos los personajes televisivos y del cine dramático. Y cuando son representados, casi siempre lo hacen para dar vida a un personaje que vive en un mundo violento. Los hispanoamericanos son probablemente el grupo social más violento de la televisión estadounidense. ¿Puede quedarse quieto, por favor? A los latinos a menudo se les representa haciendo daño a otros o consiguiendo su justicia y su violencia blanca. Y en lo que conocemos como el mundo real no corren una suerte mejor. La guerra en la frontera de México es muy real. Este es el tipo de violencia a la que los agentes se enfrentan cada día en el intento de proteger a nuestro país de actividades ilegales. Dadas las escasas oportunidades de las que disponen los latinos para equilibrar su imagen en el mundo del cine, a los latinos se les menciona una y otra vez en las noticias, siempre relacionados con el mismo tema.
Es muy sencillo. La inmigración ilegal, la inmigración ilegal, la inmigración ilegal, la inmigración ilegal. Entre 12 y 20 millones de inmigrantes de este país. Inmigrante ilegal. Mientras a los latinos se les menciona en tan solo un 2% de los programas de noticias de la televisión, hemos constatado que programas como el de Lou Dobbs, de la CNN, se han centrado en la inmigración ilegal en más de un 70% de sus episodios. Millones de inmigrantes ilegales en el país, entre los que se incluyen muchos asesinos y violadores. La policía disparó a 3 camiones que llevaban inmigrantes ilegales que intentaban pasar la frontera. Y tal y como podríamos esperar, estas representaciones desiguales tienden a provocar un efecto deshumanizador. Entonces, ¿cómo podemos explicar que más de 3/4 partes de los ciudadanos afirmen que sienten que cuantos más inmigrantes haya, más altas serán las tasas de criminalidad? Parece que sucede lo contrario. Las tasas de criminalidad están en sus puntos más bajos en los últimos 10 años en las ciudades fronterizas y en las más grandes, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, San Diego y El Paso, donde la población inmigrante está registrando sus máximos históricos. No podemos detener todos los asesinatos, violaciones y muertes en la carretera, pero nuestros agentes deberían hacer lo posible para evitar aquellos que son cometidos por personas que no tienen derecho a estar aquí. Este documental se basa en el trabajo de un hombre que aborda esta cuestión desde un punto de vista más complicado. Como ciudadano lo consideraría una cuestión muy grave, porque una sociedad en la que la mayoría de la gente está acostumbrada a un alto grado de violencia, antes o después acabará siendo víctima de ella. El síndrome del mundo cruel. Primera parte. La violencia en los medios de comunicación y el cultivo del miedo. La exposición de George Gerbner comenzó pronto. En primer lugar, cuando era joven tuvo que dejar Hungría, su país de origen, y poner rumbo a Estados Unidos para escapar del fascismo. Más adelante, se enrolaría en el ejército de los Estados Unidos para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Allí le condecoraron con la Estrella de Bronce por la valentía demostrada como miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos al lanzarse en paracaídas en territorio enemigo en mitad de una de las batallas más sangrientas de aquella guerra. Con la experiencia de esta guerra a sus espaldas, Gebner pasaría el resto de su vida intentando comprender la violencia, especialmente cómo ésta afectaba a nuestra consciencia y a nuestro comportamiento. Alcanzaría la fama y llegaría a ser conocido como uno de los expertos más importantes del mundo, tras ocupar durante 25 años el puesto de decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Pensilvania, y tras dirigir uno de los proyectos de investigación más importantes que se habían desarrollado hasta la fecha. Él mismo lo tituló Proyecto de Investigación de Indicadores Culturales. Desde que comenzó a finales de la década de los 60, ha seguido la pista de la violencia en los medios y ha medido su impacto con respecto a las percepciones y las actitudes mostradas por los espectadores. Y lo que Gebner y sus colegas concluyeron fue que la exposición a la violencia parecía producir unos efectos más complicados que el hecho de provocar que la gente actúe de manera violenta. Se trataba de efectos que estaban asociados no solo a la cantidad de violencia, sino a la calidad de la misma, influyendo también las historias que se muestran y a su relación con el mundo y con los demás. En la actualidad, un buen puñado de agrupaciones globales controlan la narración de todas las historias del mundo. Ellos tienen fórmulas de marketing globales que son impuestas a la gente más creativa de Hollywood. Estoy en contacto con ellos. Dicen, no me hables de la censura de Washington. A mí me censuran cada día. Me dicen, mete más acción. Episodio basado en la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX,
Este mundo estaba siendo vigilado de cerca por mentes más inteligentes que las del hombre. En la noche de Halloween del 30 de octubre de 1938, Orson Welles presentó a todo el país uno de los clásicos de la ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, y se dedicó a asustar a sus oyentes con este cuento victoriano que habla de la historia de una invasión alienígena. Entonces vi que algo se movía entre las sombras. Era de color gris y se movía como una serpiente. Después percibí dos discos luminosos que parecían unos ojos. Después vi otro, luego otro y otro. Señoras y señores, esta es la escena más terrorífica que haya visto jamás. Era ficción, pero sonaba como un boletín de noticias de la época, e incluso llegaron informaciones de que se había expandido el pánico. La controversia reforzó los miedos que llevaban años construyéndose acerca del poder del que se valían los medios para ejercer un efecto directo en las audiencias y en su comportamiento. Me quedé muy sorprendido cuando me di cuenta de que una historia que era familiar para niños, gracias a las tiras cómicas y a las novelas e historias de aventuras posteriores, había ejercido un efecto tan inmediato y profundo sobre los oyentes. No importaba que este efecto pudiera acercarse al drama de la misma manera en que se informó en un principio, o que los reportajes de la prensa sensacionalista desviaran la atención del hecho de que la gran mayoría de la gente que escuchó la retransmisión de Orson Welles sabía que era ficción y no fue víctima del miedo. Se había desarrollado en el imaginario colectivo la idea de que los medios de comunicación eran capaces de ejercer una especie de influencia sobre la mente de un público pasivo. Este punto de vista, que los investigadores llamaron la teoría de la bala mágica, plantea que los mensajes de los medios de comunicación actúan en nosotros como si fueran disparos realizados por un arma, afectando a nuestras mentes. Esta visión, que muestra a la violencia como poderosa y a los espectadores como pasivos, ha seguido generando debates sobre esta cuestión. Pero para Gebner, estos argumentos de causa-efecto no eran correctos cuando empezó a investigar sobre la influencia de la violencia en los medios, y quedaban más cerca de la ciencia ficción. Anteriormente, se trata de una oleada de imágenes violentas que no ha tenido precedentes en la historia y que a menudo inunda todos los hogares con una brutalidad extrema y de una forma que hasta ahora el mundo no había contemplado. En la actualidad, los niños han visto 8.000 asesinatos en el momento en el que terminan la educación primaria y alrededor de 200.000 actos violentos cuando han alcanzado los 18 años. Desde las películas a los programas de televisión, los videojuegos o los programas infantiles de los canales de 24 horas, la agresión ya forma parte del día a día y es una costumbre y un ingrediente básico de la industria. Pero la mayor parte de la violencia que vemos es la que yo llamo violencia feliz. el Dr. Armond Dorian se encargará de analizar las heridas causadas por los guerreros y sus armas. Este tipo va a ver cómo se le desparraman las tripas. Tiene que ser una violencia muy entretenida. Esto significa que ellos tienen que hacer que sea emocionante, glamuroso, espectacular y que todo eso desemboque en un final feliz. Pero llegados a este punto es cuando el gobierno rompe con toda la tradición. Este es un documento firmado por 6 de las más importantes organizaciones de salud pública, que dice que la violencia como entretenimiento está provocando comportamientos cada vez más agresivos en algunos niños. ¿Alguien está en desacuerdo con que la violencia en las películas transmite una conducta violenta que va en perjuicio de los menores? La pregunta es, ¿cómo mides el cultivo? Se trata de un problema que tuvimos que afrontar y resolver de la siguiente manera. Y lo que esta violencia provocaba en las mentes de los niños que acudían a los cines.
De todas estas investigaciones, las más conocidas fueron los estudios de la Fundación Paine, que evidenciaban que el crimen y la violencia en las películas ejercía una influencia muy poderosa y duradera en los niños, sembrando las semillas de futuros trastornos nerviosos. Es a lo que llamamos el síndrome del mundo cruel. La pregunta es ¿por qué? Los estudios muestran de manera contundente que más de 2/3 de las personas que creen que el crimen es un problema a nivel personal dicen que se informan a través de la televisión. Este es el gran hallazgo de los análisis del cultivo, el establecimiento de una clara correlación entre la cantidad de información que consumimos. Los espectadores más asiduos mostraban una gran inseguridad. Nosotros atribuimos aquello a la falta de frecuencia con la que la violencia está presente en la televisión. El patrón de respuesta de los espectadores coincide en lo que nosotros denominamos televisión convencional. Por tanto, en el caso de los espectadores más asiduos, las diferencias habituales entre los diferentes grupos sociales comenzaron a surtir sus efectos. Los espectadores en todos los sentidos vivían en un mundo más violento. Los televidentes más asiduos son más propensos que los menos asiduos a percibir el mundo como un lugar más peligroso. Ellos interiorizan y absorben una sensación de peligro, de desconfianza, de maldad en el mundo. Es eso a lo que llamamos síndrome del mundo cruel. Tienes que mirar por encima de tu hombro. En ocasiones te puedes sentir incómodo si alguien camina cerca de ti. Sientes que estás siempre a la defensiva. Para hacernos una idea de a qué se refiere Gebner cuando habla del síndrome del mundo cruel, no basta con analizar por separado programas de televisión o videojuegos. Lo que importa es el contexto en su totalidad. Cómo un tipo de historia se funde con otra para crear una perspectiva y un sentido del mundo diferentes, con cada programa de noticias presentando una sucesión infinita de noticias aterradoras. La policía cree que este es el momento concreto en el que fue secuestrada. Dijo que durante 4 días fue encadenada, violada y torturada en su casa de Virginia. Una mujer de Nueva Jersey ha sido acusada de matar a su cuñado tras haber añadido anticongelante al zumo que estaba bebiendo. 6 personas han sido acusadas de organizar peleas en una escuela para discapacitados. Ha sido acusado de disparar a un hombre durante la fiesta de cumpleaños de un niño de 4 años. Y este sensacionalismo se da especialmente en las noticias locales, que es la fuente de información de 2/3 partes de los estadounidenses, estando un 61% de las historias dedicadas a crímenes, incendios, desastres y accidentes. Tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para protegerme a mí y a mi hijo. Es ley de vida. Lo que el análisis de la teoría del cultivo ha hecho es mostrar cómo estos tipos de ansiedades se relacionan explícitamente con la cultura mediática, descubriendo una correlación directa entre cuánto tiempo ve uno la televisión y el nivel de miedo que uno desarrolla a ser víctima de todo ello. Si lo miras desde el punto de vista de la teoría del cultivo, podrás ver la imagen de la victimización, del riesgo, del peligro, la concepción de que si hay mucha violencia en el mundo estoy en peligro. No significa que vaya a salir a la calle convertido en un atracador. Tendré miedo de salir a la calle por la noche, de ir a coger el metro. Intentaré sobre la mente de un público pasivo. Este punto de vista, que los investigadores llamaron la teoría de la bala mágica, plantea que los mensajes de los medios de comunicación actúan en nosotros como si fueran disparos realizados por un arma, afectando a nuestras mentes. Esta visión, que muestra a la violencia como poderosa y a los espectadores como pasivos, ha seguido generando debates sobre esta cuestión. Pero para Gebner, estos argumentos de causa-efecto no eran correctos cuando empezó a investigar sobre la influencia de la violencia en los medios, y quedaban más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia. Eran viejas aproximaciones que estaban basadas en la noción de que la gente tenía un comportamiento pasivo que permitía que los medios influyeran en ellos.
algo parecido a los estímulos que se les aplicaban a los animales de laboratorio. Esta forma de operar podría haber facilitado las cosas a los expertos en ciencias sociales, permitiéndoles medir el efecto mediante el examen de nuestras mentes antes y después de la exposición a los mensajes de los medios de comunicación. Pero según el planteamiento de Gebner, la simple idea de buscar un antes y un después no tenía mucho sentido, por la simple razón de que con los medios de comunicación no existe un antes, ya que hemos nacido en un ambiente mediático. La pregunta es, ¿cómo se pueden medir los efectos de una fuerza que está presente desde el principio? Tal y como decía Marshall McLuhan, experto en medios de comunicación, estamos ante un mar de imágenes que se ha convertido en algo tan familiar para nosotros que somos incapaces de darnos cuenta, ya que estamos tan acostumbrados a ello como los peces al agua. Es como el pez que está en el agua. Un medio persuasivo, un ambiente persuasivo, siempre va más allá de la percepción. Nos hemos acostumbrado tanto a nuestro ambiente cultural que somos como el pez que no sabe que está nadando en el agua porque nunca ha experimentado otra cosa. Esto nos lleva a la teoría del cultivo. El cultivo es un sistema estable de mensajes que modifica nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos, y también de la vida en sí misma, de la sociedad y del poder. Ahora la pregunta es, ¿cómo mides el cultivo? Se trata de un problema que tuvimos que afrontar y que resolvimos de la siguiente manera. Realizamos sondeos entre grandes grupos de entrevistados. Estos sondeos tenían una serie de preguntas sobre la vida, sobre la seguridad, sobre los valores y sobre el comportamiento, y no sobre la televisión o sobre los medios de comunicación. Por ejemplo, algunas de las preguntas eran, ¿cuáles cree que son las oportunidades que tiene de verse en una situación violenta en una noche corriente? ¿1 entre 100?